Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. 10 de febrero del 2026 y ya estamos ya en la segunda semana de un mes que es relativamente corto. Con nuestro hermano Alejandro Rutia, que se nos integró desde la semana pasada. Ya decíamos, Amén, hermano de la Iglesia Cristiana Ejército Evangélico de Chile, en Vilcún, ¿verdad? La región de la Araucanía, amén, y también participa en un programa evangelístico en la Radio Libertad, una radio cristiana que también sale al aire como nosotros aquí estamos saliendo al aire. Y un viejito pelado que tenemos al otro lado, ya antiguo, 26 años aquí ya por estar con sí, nosotros dentro de este programa, desde la data del programa Comunicando el Evangelio, que como tantas veces hemos dicho, el único propósito es dar a conocer estas nuevas noticias, salvación, donde hablamos que Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre, y que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a comenzar con la oración, no por un acto ritualístico, sino porque necesitamos la presencia del Señor. Como dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, amén, entonces yo me quedo aquí, no doy ningún paso. Quisiéramos tener la misma amén, convicción y en la práctica decir lo mismo que Moisés. No avanzamos en el programa si tú no estás con nosotros y el Espíritu Santo se mueve. Hermano Alejandro, por favor, ore al Señor. amén. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, vamos delante de su divina Amén, presencia, Dios. como decía tu siervo, Señor Gloria a tu Moisés, nombre, y tu Dios. presencia no va con nosotros, no los movemos y nos vamos a ningún lugar, Señor. Amén, Es Dios. importante que tu presencia vaya con nosotros, Gloria a Señor tu Dios nombre, mío, Jesús. Padre, como en el pueblo de Israel, se movían, Señor, cuando usted daba señales que se movieran, y ellos se movían, Señor Padre Celestial. En esta hora, Padre, el Mm. propósito es llevar tu palabra, Señor, ir entendiendo, comprendiendo, Señor, ir Amén, Dios. exaltándolo según a la palabra, Señor Dios mío, Padre, ni poniéndole ni sacándole, Señor Dios mío, Mm. Padre, sino que Amén, pueda amén, usted Dios. ser moviéndose en nosotros, Padre eterno, Rey de la gloria, usa nuestras Amén, Dios. vidas, Señor amado, dalo entendimiento para que la palabra se haga vida en nosotros, se haga Gloria a tu nombre, Señor, Jesús. para poder Mm. entender aún más, Señor, cómo tú los hablas, Señor, en estos Amén, tiempos, amén, Padre. Señor. Gracias, Señor Dios mío, por estar en este programa, Señor. Gracias por Mm. abrirme las puertas, Dios del cielo, Señor Gracias, amado. Dios. Úsalos Bendito sea tu conforme a nombre. tu entendimiento, conforme a tu Gloria a tu gracia, Señor, nombre, tu Jesús. poder, tu gloria. Y a usted, Señor Dios mío, buscando en nuestras vidas, Señor, a los que están en esta hora, en esta línea, Señor amado, y que aquellos, Señor, cuando se suba este programa, Señor, ellos puedan Mm. sentir, puedan comprender y tú puedas iluminarlos, Señor, que el Mm. Espíritu Santo les dé conocimiento, Padre eterno. Úsalos conforme a Mm. tu manera y a tu gracia que tú tienes para darlos, Señor Dios mío, en abundancia, conocimiento y gracia tuya, Señor. Amén, Gracias en amén, el Dios. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Y amén, amén. Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted, sería bueno que allá, estimados amigos y hermanos, se motivaran y abrieran la Biblia. Vamos a estar nosotros compartiendo el Evangelio de Lucas, el médico amado también, que no conoció a Jesús. Increíble, ¿eh? No estuvo con él, pero sin embargo habla de una manera tremenda porque como médico, como científico en ese tiempo, él indagó, como lo expresa también en Hechos, indagó de tal forma que llegó a confundirnos, pareciera ser, y parecer que había andado con Jesús. Qué linda manera, ¿verdad? Una forma de decirlo, no nos confundió, pero uno dice, ¿cómo si no estuvo con él? ¿Y cómo habla tantas cosas de él? Y se dio el lujito, el único apóstol que, es verdad, en este caso, escribe dos libros. Santiago, un solo libro. Pedro, un solo libro. Primero y segundo de Pedro. Pero Lucas, que no anduvo con Cristo, que no estuvo con él, no fue parte del, del grupo, ¿verdad? Del equipo. Sin embargo, se da el lujito de escribir dos libros, Lucas y después el libro de los Hechos. Vamos a leer. Abra su Biblia, estimado amigo, en Lucas 5, del 17 al 26. Yo voy a leerle para que usted vamos a ir viendo los textos, ¿verdad? Conforme a la estructura que le hemos dado. Dice así: Amén. Aconteció un día que él, o sea, Cristo, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él
para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él, Cristo, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Gloria al Señor. Lo vamos a centrar, hermano Archibaldo, primero en exclusivamente el versículo 17, donde tenemos a estos que siempre andaban buscando la quinta patita del gato, ¿verdad? Y que buscaban Amén. cómo tenderle una trampa a Jesús para poder demostrar de alguna forma que no tenían la razón en lo que decía o que simplemente era un profeta más como los tantos que habían pululado Israel. Hermano Archibaldo, solo el 17. Amén. Bueno, aquí parte diciendo un día, otro día más de trabajo de nuestro Señor en su ministerio de casi 3 años, que 2 y 3 años fue su ministerio, ya el cual estaba preparado desde la eternidad. Y aquí vamos viendo, ¿no es cierto?, el registro que hace este hermano, ¿verdad? Lucas, que es uno de los pocos no judíos que escribieron parte de las escrituras, parte de la revelación de Dios a nosotros, ¿ya? Y como bien decía, si bien es cierto, Lucas era un médico y él deja muchas cosas que tienen que ver con la salud y con la enfermedad. Entonces, la visión que él tiene y los testimonios que él, haciendo una cosa general, es muy importante en su calidad de médico. Pero al escribir estos dos libros, que por un tiempo era uno que posteriormente se dividió en dos, él también se destaca como un gran historiador Yes. y contemporáneo, porque los manuscritos de él no fueron refutados, no pudieron ser refutados, aún habiendo gente que estaba mencionada en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, y él dice que él escribe acerca de cosas ciertísimas, ¿ya? Que Correcto. son irrefutables, indesmentibles, ¿verdad? Y que quedaron para la historia y para nuestra instrucción. Y ese era uno de los papeles principales de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá decimos que uno de estos días, ¿no es cierto?, mientras Jesús enseñaba, que era una de las cosas principales, junto con todas las señales y prodigios que hace, estaban los fariseos. Recordemos que estamos en el año de la popularidad, cuando ya la, eh, el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Su fama había trascendido a tal Amén. punto que los escribas se acercaban, ¿ya? ¿Cómo era la curiosidad? Imagínense lo que significa la presencia de los fariseos, que eran de Jerusalén, en esta zona de Galilea. ¿Ya? Ellos se trasladaban, ¿ya? Y estaban siguiendo los pasos de Cristo. Y vemos cómo poco a poco esa relación se fue tensionando, ¿verdad? Hasta llegar a un punto más adelante, que no lo vamos a ver ahora, dramático. Pero acá estaban los doctores de la ley, ¿ya? Y ellos no iban con un afán, ¿no es cierto?, de descubrir las maravillas, como menciona al final del texto, sino que con una actitud inquisitiva, ¿ya? Y dice, bueno, y los doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén.
Mm, Imagínense el contexto, estamos dando el contexto, ¿ya? El poder dice, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Jesús estaba enseñando, y por eso le decimos el gran maestro, y le decían mm, maestro, y le decían rabí, no habiendo estudiado, ¿no es cierto?, en ninguna escuela, como fue el caso del apóstol Pablo, que era un fariseo que estudió a los pies de Gamaliel, uno de los grandísimos hombres, ¿no es mm, cierto?, del Sanedrín, ya conocido ampliamente. No, él era simplemente un judío más, mm. ¿ya? Pero tenía tal autoridad, ¿no es cierto?, no Amén. solamente para sanar, sino que para enseñar y para hacer todas y cada una de las señales y prodigios que respaldaban Amén. la misión que tenía y que era un enviado de Dios. El pueblo lo reconocía así, más no los fariseos. Y esa era la razón principal de su presencia en esa aldea ese día tan especial, donde, vamos a ver más adelante, ocurre otro milagro extraordinario. Y no solamente eso, sino que vamos a comentar algo mucho más importante que el milagro simplemente de sanar a un paralítico, hermano Luis. Gracias, hermanito. Bueno, esto es recordar, antes de pasarle a mi hermano, que estos eran también los llamados críos o maestros, ¿verdad? O pertenecían al partido de los fariseos. Y eran expertos Así reconocidos, es. estos eran expertos, no eran niños de pecho en la interpretación de la Torá y en todas las tradiciones judías. Estaban dedicados al estudio, a la enseñanza, cómo aplicar eso a la vida, y pertenecían a un grupo influyente como eran los fariseos, ¿verdad? Y bueno, tenían como expertos en la ley, interpretaban toda esta ley mosaica, la aplicaban a diversas situaciones en el día a día, a menudo con un enfoque muy legalista, que tenemos muchos legalistas dentro de nuestra iglesia muchas veces. Había un rol religioso muy particular de ellos, eran considerados maestros, rabí, maestro. Eran y teólogos de la fe judía, y generalmente en conflicto con la enseñanza de Jesús, producto de la rigidez, ¿verdad? De esas enseñanzas. Este un comilón come con los pecadores y mundanos, decía, ¿no es cierto? Se junta con la plebe, le decían a él. Y bueno, a diferencia de lo que eran los médicos físicos, los doctores de la ley no sanaban el cuerpo, pues, ¿verdad? Sino que estaban regulando la conducta religiosa y social según la escritura. Y ellos entraron en conflicto con Jesús. Jesús generalmente los cuestionó, los criticó porque priorizaban, ¿verdad?, las tradiciones judías, fariseas, ¿verdad?, en este caso, por sobre la justicia y la misericordia. Y me acuerdo Santiago, que es el que habla para eso, donde dice, Santiago el que dice que es mejor la misericordia que la justicia, ¿verdad? Y el que apela a la justicia y la misericordia está mal. Santiago al terminar creo que plantea ese texto. Bueno, se opusieron a él, ¿verdad? Todos estos hombres. El otro texto 18-19 que va a ver mi hermano, ¿verdad? Sucedió el 18-19, perdón, llama la atención también que veían el poder del Señor, ¿ah? El poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, ellos Amén. se dan cuenta que ellos eran maestros teóricos. No tenían el poder para sanar, menos para perdonar pecados. Así es. De eso se extrañan. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Qué podríamos decir de ahí, hermano amado? Mi hermanito Alejandro. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Escuchaba eh, la enseñanza, como mi hermano Archibaldo se escucha, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, ¿Escuchamos bien? correcto. Amén. Y yo decía amén, Señor, porque toda su palabra es verdad, todos los acontecimientos que hizo nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Sabemos que Él fue hombre, o sea, hombre y Dios cuando estuvo en la tierra, pero también Dios, sus dos estados. Amén. Y poder darle gracias al Señor en esta hora y podemos entender lo que dice el texto. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho
a un hombre que estaba paralítico. Mm. Estaban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Cómo hacer? A causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con él, poniéndole en medio delante de Jesús. Y podemos ver que dice la escritura, y sucedió, dice, que unos hombres que traían, o sea, traían a un hombre que a lo mejor de mucho tiempo que estaba paralizado, estancado, y lo llevaban al maestro para que pudiera él darle la sanación o pudiera él como Dios mostrarle a los fariseos que estaban en esa época, hombres religiosos, hombres con mucho conocimiento, con mucha teoría, mucha teología, mucha la ley mosaica, como decía mi pastor, pero había una cosa que ellos no conocían, gloria a Dios, que era el poder de Dios. Gloria a Dios, amén. Amén. El poder de Dios lo pudieron ver en ese instante cuando trajeron a aquel paralítico, que a lo mejor de muchos años estaba postrado, que no podía levantarse, que no podría hacer nada. Bendito sea el Señor. Pero procuraban llevarlo dentro y ponerle delante de él, pero no hallado cómo hacerlo a la causa de la multitud. Podíamos ver que había mucha gente. Mm. Sabemos que el maestro, cuando él se paseaba por esas ciudades, por esos lugares allá en Israel, en esos tiempos para la gente era algo novedoso escuchar a un hombre con tanta sabiduría, hablar con tanto elocuencia para la época. Amén. Amén. Para ellos era novedoso, pero trajeron a este hombre y lo llevaron delante de nuestro Señor Jesús, dice más adelante en el 19. Pero no haya cosa la multitud, subieron encima de la casa, mire lo que dice, encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho. O sea, quiere decir que había tanta gente que no pudieron entrar por la puerta, sino que tuvieron que subirlo al tejado, dice. Y ahí tuvieron que bajar al paralítico a donde estaba el Señor ahí administrando, a donde Él estaba ahí enseñando, hablando. Amén. A donde Amén. él expresaba las cosas del reino, comunicaba el poder de Dios. Y por el tejado, y se bajaron el lecho poniendo el medio delante de Jesús. Amén. Y lo pusieron adelante del Señor. Y ahí podemos ver que Mm. a lo mejor al bajarlo todavía no se podía, ¿cómo le puedo explicar? Eh, a ese paralítico poder que el Señor pudiera hacer su gloria en él. Amén. Y entonces hallamos que ahí el Señor comienza a ver que hacer algún milagro, algo va a suceder en ese paralítico. Amén. Amén. Eso, mi pastor. Llama la atención, yo he anotando algunas veces lo que el texto nos va dando, ¿ah? Dios nos va dando ahí, y llama la atención porque aquí tenemos a un paralítico, ¿m? Y en esos tiempos de Jesús Amén. sufrían una exclusión social tremenda. Y no solamente una exclusión los paralíticos, también una marginación. Y eran considerados como pecadores que eran castigados por Dios. Por eso en un tiempo, en otra sanación, también le dicen pecó cuando era ciego. Pecaron sus padres o él porque es ciego. Entonces, en este caso, muchas veces eran considerados pecadores, por eso que Dios le había dado ese castigo. Y ellos, en este caso, también los paralíticos en ese tiempo, como eran excluidos, no podían trabajar. Acuérdense después el milagro de Pedro y Juan cuando están en el templo, dependían totalmente de otro para sobrevivir, pues. ¿M? Estaban postrados en camilla, no tenían identidad propia, buscaban la curación, como el caso en Bethesda también hay por ahí algo, y Jesús también los dignificó, sanando sus cuerpos y perdonando sus pecados. Era una marginación social, no cabe duda, visto como personas que están bajo un castigo divino por sus pecados o lo bien lo de sus padres. Eran postrados, dependientes, vivían de la mendicidad, una vida yo creo muy pobre y a menudo no tenían nombre ni identidad. Se les conoce como paralítico, aquí no aparece el nombre, no se registra el nombre y sin duda tenía nombre. Y eran reconocidos
por lo que tenían su parálisis. Ahora, en el contexto religioso, ¿no es cierto?, frecuentaban lugares de sanación, como el estanque de Betesda, esperando un milagro, el templo donde también está a la frente pidiendo un milagro, un pedacito de pan, unas monedas, y lo que no tenemos plata ni oro, también dice Pedro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero maravillosamente, hermano, Jesús respondía, ¿verdad? Y respondía, rompía con ese estigma social, como cuando fue a ver la samaritana, y se enfocó en la fe del enfermo y sus amigos para otorgar entonces la sanidad espiritual. Yo concluyo diciendo que yo noté aquí algunas cositas. Se ve la misericordia de estos hombres que eran amigos del paralítico. No van a llevarlo si no lo conocen. Debe haber un grado de amistad, quizás de parentesco, no lo sé. Fueron ingeniosos, ocurrentes. Mire por dónde lo entran. Era imposible entrar a ver a Jesús. Mucha gente lo seguía. Fueron hombres de fe porque creyeron que podía pasar algo. No creo que hayan dicho por si acaso. Tiene que, por las redes sociales ese tiempo, el habla tiene que haber llegado la información, oye, hay uno que está sanando a los enfermos, a los leprosos, los cojos andan, los paralíticos caminan, los ciegos, ¿no es cierto?, ven, los sordos oyen. Entonces tiene que haber, resucitó un muerto por ahí, tiene que haber quedado la crema en ese sentido, pues, tienen que haber quedado espantados. Y llegan a la persona perfecta. No llegan a la persona perfecta, no llegan a nosotros, llegan a Jesús. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, ir a la persona perfecta. Y no actuaron, ¿no es cierto?, Eh, simplemente por actuar. Hubo en ellos, creo yo, hubo también misericordia. No llegaron por curiosidad, sino que hombres de fe también, porque creyeron que el Señor podía salvar y así fue. El 20 nos dice, hermano Archibaldo, le correspondió el 20, al ver en la fe de ellos, ¿verdad? Cuando todo ese evento, ¿qué pasó? Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hay un tremendo mensaje, hermano, que plantear, sin lugar a dudas. Estaba muteado. Efectivamente, mire, este suceso, hermano, plantea algo tremendamente importante también para la vida de todos nosotros y en lo personal, hermano. Bueno, ya se ha dicho la tremenda fe, el tremendo cariño que tienen que haber tenido estas personas, ¿verdad? Y la fe, ¿qué es lo que dice el que sorprendió al propio Jesús? Dice, al Claro. ver Jesús, la fe de ellos, ¿qué es lo que le dice al paralítico? Buen hombre, tus pecados te son perdonados. Fíjese que lo que a primera apariencia se ve como una gran necesidad de la persona, de este personaje, es su necesidad física, ¿cierto? La dolencia, y por eso es que es importante, Lucas toma mucho de estas sanaciones, es como en su condición de médico, ¿ya? Él de una u otra manera, al incluir este pasaje, como tantos otros relacionados con sanidad, está avalando algo que sucedió, ¿no es cierto? Un milagro, ¿ya? Dicho sea de paso, yo trabajé en el hospital, ahí vemos muchas cosas, pero me va a creer de que hay médicos que reconocen, y personal, Mm, enfermeras, profesionales, que han estudiado y tienen una visión desde la ciencia, reconocen que ocurren cosas, mm. hermano, cuando se visitan enfermos, se ora por ellos, y se tiene un pronóstico y muchas veces la última palabra no lo tiene el médico, sino que lo tiene el Señor. Hermano, eso no ha cambiado. Y mucha gente reconoce en la actualidad de que existen milagros, de que Dios sigue Amén, Dios. actuando mediante los milagros. Pero acá fíjese que lo que primero hace el Señor es perdonarle los pecados a esta Amén. persona. Increíble, Porque venir como una cosa ya y sale por comentaba otra. nuestro hermano, muchas veces se asociaba una enfermedad, como en la sanidad anterior de este mismo capítulo, cuando se sana un leproso, ¿ya? Se asociaba la enfermedad, esta enfermedad es catastrófica, por así decirlo, esta enfermedad es crónica, de gran connotación. Un leproso era algo realmente grandioso, es decir, trágico, ¿verdad? Se segregaba a la gente porque no había solución para Mm, ello. ¿Ya? Lo único que se hacía era, ¿no es cierto?, aislarlos, ¿ya? Y por pura misericordia, mucha mm. gente, los familiares, les llevaban, ¿verdad?, alimentos a esos lugares,
evitando todo contacto, ¿verdad? Lo cual hacía la enfermedad mucho más dolorosa. Y también ocurría con una parálisis. Imagínense, este hombre estaba, ya lo hemos dicho, ¿cuánto tiempo? No conocemos su nombre, pero sí su condición. Una persona paralítica. Lo llevan porque Jesús hacía milagros. Se reconocía en ellos como parte, esta lectura bíblica, el poder de Dios estaba en ellos y era reconocido por la gente Amén. que acudía a él. Ellos esperaban un milagro de sanidad inmediata, ¿no es cierto? No fueron Amén. defraudados. Pero fíjese que lo que primero hace Jesús no es sanarlo, sino que decirle, tus pecados te son perdonados. Mm. Muchos estarían pensando, oye, estos hombres, ¿no es cierto?, impertinentes, ¿cómo se les ocurre subirse al techo? Tuvieron que romper el techo para bajarlo. Pero Jesús vio otra cosa, vio la fe. Esa fe, ¿no es cierto?, que sana, esa fe que acompaña al poder de Dios. Entonces, ocurre esta Amén. cosa tan importante. ¿Qué es lo importante en la vida de las personas? Que seamos sanados por un poco más de tiempo o que nuestros pecados sean perdonados y poder restaurar, ¿no es cierto?, la relación con Dios. ¿Ya? Pero aquí hay otro hecho importante. ¿Cómo lo ve el fariseo? ¿Cómo lo ve el hipócrita? ¿No es cierto? Apoyado, ¿no sé, en la ley. No, este es un hombre pecador. ¿Ya? Y bueno, eso nos debe llevar a la reflexión. ¿Qué es importante en nuestra relación con Dios? Ser beneficiados con prosperidad, ser beneficiados con una buena salud, una buena situación, que si nos enfermamos, oramos y somos sanados, ¿verdad? O decir, mire, aquí lo prioritario es que nosotros Mm. debemos restablecer nuestra relación con Dios y Amén. estar a cuentas con Dios. Mm. Porque eso es algo tremendo que nosotros muchas veces pasamos por alto. De hecho, el título de este pasaje dice, Jesús Mm. sana a un paralítico. Pero no se hace mención de que Jesús, en primer lugar, Mm. perdonó los pecados, ¿no es cierto?, de este hombre, que a lo mejor, mire, Mm. podría haber merecido el estado, o no merecer el estado de parálisis total, porque todos somos pecadores. Mire, ninguno de los que estuvo ese día alrededor de Jesús carecía de la condición de apartado de Dios, por muy fariseo que. Eso lo sabe el Señor, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? Pero es necesario, ¿verdad? El pedir perdón al Señor. Fíjese que el primer mensaje después de 400 años de silencio fue arrepentíos, porque el reino de Mm. Dios se ha acercado. Y con Amén. las palabras de Jesús de que perdona los pecados de esta persona que fue llevado Mm. delante de él por sus amigos con mucha fe y pasando a llevar, ¿no es cierto?, de una forma avasalladora, ¿no es cierto?, porque amaban a este hombre, a lo mejor reconocían en él una persona sufriente, ¿ya? Y que había una posibilidad de sanidad para él. Pero fíjese que el mayor milagro ocurre con estas palabras de Jesús, ¿no es cierto?, de admiración. Al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, buen hombre. Mire, le dice, buen hombre. Claro, a lo mejor en su condición de paralítico no tuvo la oportunidad de dañar a personas en las relaciones, ¿verdad? Y aún así también era pecador, tal vez por sus pensamientos, a lo mejor muchas veces se rebeló ante su situación delante de Dios y exigió, pucha, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy paralítico? ¿Verdad? Pero él, ¿no es cierto?, reconoce y le dice, buen hombre, tus pecados son perdonados, porque para que estuviera ahí, él tendría que haber aceptado, a lo mejor hasta haber pedido, llévenme donde el Señor, yo no puedo, Mm. por mis propios medios. Pero cuatro amigos o familiares o que haya sido o vecinos, ¿no es cierto?, responden a esa necesidad, ¿no es cierto?, lo hacen de una manera que tuvieron que salvar tremendo obstáculo, de tal manera de tener que subirse a un techo, ¿no es lo que significa eso? ¿Verdad? Por pura fe y amor a esta persona, también había que reconocer, ¿no es cierto?, que era muy querido y por algo también Amén. lo llevaron, ¿verdad? Pero ahí está esta hecho que para mí debiera decir Jesús perdona los pecados de un Mm. paralítico y Amén. luego lo sana, hermano Luis. Bueno, nos hemos metido en un tema bien escabroso como es el pecado, ¿verdad? A veces tenemos temor desde los púlpitos de hablar del pecado y resulta que es parte del Evangelio.
Aquí no estamos hablando de la desadaptación de un hombre, que es la sociedad la que corrompe al hombre, que es porque cuando chico, ¿no es cierto?, se produjo algún problema y eso le afectó en la vida. Si fuese así el pecado, entonces podría tener solución. Si el mal niño fue mal alimentado cuando chico, lo estetaron antes de tiempo, bueno, habrá un tiempo para, aún en su crecimiento, cambiar las condiciones. Si no tuvo educación sus padres, como muchas veces se dice que la sociedad determina al ser humano, entonces, bueno, podría esa persona cambiar si se le dan las consecuencias diferentes. Hay una anécdota muy, muy simpática que fue real. Habían unos estilistas ingleses, siglo XIX, XVIII, que estaban de aniversario en Inglaterra y dijeron, ¿qué podemos hacer? Algo bueno, que todo el tiempo hacemos lo mismo. Y a alguien se le ocurrió, dijo, bueno, tomemos un mendigo, el más sucio, el más maloliente que haya, y traigámoslos. Y cortémosle el pelo, bañémoslo primero, cortémosle el pelo, afeitémoslo, pongámosle el mejor traje, tratemos de hablar con él, cómo puede cambiar su vida. Y buscaron, siguieron el trabajo, no demoraron mucho, tiempo de pobreza en Inglaterra ante la guerra, y encontraron al tipo, pues, al hombre. Lo trajeron, lo bañaron, lo permitieron que le cortaron, le cambió la vida, la apariencia externa. Lo abononaron y lo mandaron nuevamente al mundo. Obviamente a los pocos días está en una condición tan paupérrima como la primera vez. Entonces, el pecado no es que sea un producto de la sociedad sobre el hombre, es que nosotros nacemos ya complicados, pues, en un estado de pecado. Heredamos la condición de Adán. Por eso que Dios dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Dios dice, no da lugar el pecado, lo principal si lo definimos es un estado de rebeldía, separación del hombre con el Dios Santo Santo. Y el hombre actúa de una forma rebelde, pasiva o activa. Se transforma en un enemigo de Dios. Estamos enemistados con Dios cuando no venimos por el camino correcto que es Jesús. Y mire la resonancia magnética, el escáner que saca, ¿no es cierto?, Dios acerca del ser humano, hombre y mujer. Está muy claro en Romanos. Hay un veredicto final, un veredicto final. Y a lo que llega a Dios, que el mundo entero es culpable, ¿no es cierto?, delante de Dios. Dios no nos ve como bonachones, si no somos tan malos, hay algo bueno entre nosotros. El veredicto final, cuando uno lee la carta Paulina en Romanos 3, del 9 en adelante, hasta el 20, nos habla de una situación compleja. Y el veredicto final de Dios, el mundo entero es culpable. ¿Por qué? Dice Dios, no hay justo ni un uno. Se puso a observar, no hay justo ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y mire lo que dice, sepulcro abierto su garganta. Sepulcro abierto, ¿se imagina un sepulcro en las condiciones que está? Más el cuerpo recién llegó, o está en los primeros días descomponiéndose. Eso dice que es la garganta del ser humano, por donde sale el sonido, aunque lo malo está en el volcán, en el motor que es el corazón. De ahí emanan las maldades. Con su lengua engañan, dice. Veneno de áspide hay debajo de sus labios, constantemente, imagínense. Su boca está llena de maldición y de amargura. Habla desde el interior del ser humano. Ya el Evangelio habla del corazón del hombre pecador. Habla, ¿no es cierto?, de la garganta es como un sepulcro. La lengua solamente engaña. Santiago habla lo mismo sobre las barbaridades que provoca la lengua, un musculito tan pequeño. La boca está llena de maldición, de amargura. Los pies no dejan nada bueno al ser humano. Interna y externamente. Lo que vemos y lo que no vemos. Lo que no vemos es el corazón. Lo que vemos son, ¿verdad?, cómo lo del corazón se expresa en la práctica y demuestra cómo somos. Si usted no lo cree, estimado amigo, vea las noticias, pues. Vea el mundo como está en el día de hoy. ¿Hay paz? Claro que no hay. ¿Hay tranquilidad? No la hay. ¿Inestabilidad? No la hay. Guerras, odio, odiosidades, muertes. Esa es la característica tónica del mundo actual.
O sea, garganta, lengua, labios, boca, pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿verdad? Y sigue hablando el Señor acerca de aquello. O sea, ellos llegaron a la persona correcta. Tú algo dijiste recién cuando Juan el Bautista mira a Cristo. Y ahí está, dice, ahí está, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano amado, Así sobre el es. pecado, ¿podría usted a lo mejor compartirnos algo también que solamente Cristo vino a eso, a perdonar nuestros pecados en ese madero, maldito madero, donde ponían ahí a los delincuentes? Y ahí, por amor, vino Jesús a cargar nuestros pecados para que nosotros impetremos el beneficio de la salvación. Hermano amado, Amén. Así es. Escuchaba gran palabra. Muchas veces, como decía usted, no se habla del pecado. Y podía poner atención sobre la reflexión que hacía del hombre que lo sacaron de la condición y le colocaron ropa. Y él volvió a la misma condición. O sea, aunque sea, lo hayan cambiado, lo hayan maquillado, lo hayan perfumado, todo. Pero no era eso, sino que era del correcto. fondo del corazón estaba el pecado. El Y así problema. es. Y como dice la palabra, el problema, claro, que la paga del pecado es muerte, dice más, la dávida de Dios es vida eterna. Y sabemos que el pecado es muerte, trae Amén. la muerte a nuestras vidas, trae la muerte a nuestro corazón, trae una muerte espiritual. Y también eso lo aleja cuando el hombre peca, cuando el hombre, como decía usted, sepulcro branqueado, sabiendo que la condición a lo mejor conociendo a Dios, aún igual siguen pecando algunos, aún igual no se alejan de lo malo, sino que Mm, adentro del corazón está la maldad, como usted decía, el mundo, mm, como dice usted ve en Facebook, los acontecimientos cada día que pasan. Y nos preguntamos el ser humano, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué el hombre está así? Y en mm, Santiago, como decía usted, la guerra, ¿de dónde vienen? No, sino que de nuestro corazón, los malos deseos, la avaricia, la mm, codicia, el, el, al no amar a tu prójimo. Entonces, el pecado es algo tremendo que está en la vida. Nosotros nacemos con eso. Viene el pecado a través de nuestra vida, el nacimiento, pero sabemos que la dávida dice que es la dávida de Dios, o sea, el regalo que Dios nos da es la salvación, a conocerlo Él es un regalo y Él lo limpia y lo transforma cada día y lo hace ver nuestra condición pecaminosa que tenemos como ser humano. ¿Eh? Es algo terrible y para eso fue Cristo a través de la cruz, como dice, se hizo maldito en la cruz, allí colgaban a los malos, lo que era, si no me equivoco, me ayuda, pastor, era la ley romana para la época, yes. colgaban a los malhechores, a los que eran ladrones, a los homicidios, a todo eso, y Cristo tuvo como un ladrón ahí, a pesar que hizo muchas cosas buenas, el Hijo de Dios mismo Mm, vino a darlo vida y vida en abundancia, dice su palabra. mm, Amén. Vino a darlo ese regalo perfecto, como yo también en la condición no conocía a Cristo antes, lejos de él, pero un día apareció el encuentro, este Cristo de la gloria, y cambió mi corazón de adentro, y lo cambió y lo fue limpiando, sacando, y aún todavía sigue trabajando. mm, Bendito sea el Señor, qué tema importante lo que tocamos, qué tema importante. Solamente Cristo tiene la cura mm, para limpiarlo y sacar el pecado y verlo la condición miserable que tenemos nosotros mismos. Miserable de mí, decía el mm. apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Amén. Amén. Eso, mi pastor, y Amén. eso es lo que es la causa que Amén. Maravilloso entender que solo Jesús es puede algo que está ahí salvarnos. en nosotros. Sí es, amén. No hay otro medio de salvación. Amén, No hay gloria a Dios, no hay otro iglesia, creador. no hay iglesia que pueda salvar, no hay dispensa que pueda salvarnos,
no hay obra buena que nosotros pudiéramos hacer, si es que pudiéramos hacerla, que pudiera nosotros, ¿no es cierto?, darnos la gracia de Dios. Solamente viene a través del perdón que Amén. otorga Jesucristo. Alguien dice, bueno, yo no Así peco todos es. los días, yo digo una mentirita de vez en cuando, bueno, hay 10 mandamientos, yo cumplo casi la mayoría, pero basta que si alguien de los 10 mandamientos cumpliera 9 y falló en uno, ya ha alterado todos los mandamientos. Y yo le digo, y dijo Jesús, no hay ningún hombre que pueda guardar los mandamientos. Eternamente quizás, Amén. ante los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios interiormente no se puede. Subo uno solo, Jesús. Seguimos. Entonces, ¿verdad? Tenemos un hombre que vino por sanidad o lo trajeron por sanidad y sin embargo Así es. salió bendecido. Sacó la yapa, pero partieron Amén. por la yapa. Tus pecados son perdonados. Por eso que causó tanta extrañeza. Hermano Archibaldo, el 21 al 25. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tenían razón, solo Dios, pero Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, y Dios le da toda facultad. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, ya estaba perdonado el pecado, ya estaba en comunión con el Señor, ¿verdad? Ya tenía una Gloria a Dios. relación correcta, restaurada con el Señor, y ahora le dice entonces, levántate, toma tu lecho y anda, y vete a tu casa. Al instante dice que se levantó en presencia de todos los que estaban ahí, principalmente, ¿no es cierto?, los fariseos y doctores de la ley, y dice que tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Hermano Archibaldo. Bueno, aquí vemos, esto sirvió de... Este pasaje, hermano, es muy importante por lo que revela, ¿ya? Porque aquí se evidencia una tremenda verdad que es, en primer lugar, dada bajo el testimonio de los propios fariseos que no creían en Jesús, ¿no es cierto? Y que lo criticaban, porque ¿cuál fue la reacción ante las palabras de Cristo que le dice, tus pecados, buen hombre, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y queda un silencio, no ocurre nada a la vista, nada importante a la vista de todos, pero sí ese murmullo y ese ruido, ¿no es cierto? Imperceptible, que muchos no escucharon nada. Pero Cristo sí conoce el corazón porque Él es una persona especial, es plenamente hombre y plenamente Dios. Y en este pasaje se confirma que fue el motivo por el cual, ¿no es Mm. cierto?, es llevado a la cruz. Y dice, ¿por qué murmuráis? Y los deja en evidencia, ¿no es cierto? Y dice, que profiere blasfemia. Esa fue la reacción, esa fue la Claro. evaluación que hicieron los fariseos acerca de Jesús. No vieron a un gran maestro, no vieron a alguien que tenía autoridad, ¿verdad? Que estaba respaldado por Dios, que lo seguía la multitud, sino que simplemente el veredicto de ellos fue que, que ¿quién es este que blasfema de tal manera? ¿Por qué lo trataron de blasfemo, ¿verdad? De Mm. herético, de hereje. Es decir, la blasfemia es un pecado ante los ojos, ¿no es cierto?, Es. de toda la gente, de oposición ante Dios, ¿ya? Y eso es lo que estaba diciendo. Este hombre se opone a Dios, está en contra de Dios porque está haciendo algo que es propio de Dios, no de él. Porque dice, ¿quién puede perdonar pecados? ¿No es cierto? Nadie, sino Dios, ¿verdad? Entonces, efectivamente, en eso tenían toda la razón. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos no reconocieron la divinidad de Dios, que era el enviado de Dios, que era el propio Hijo de Dios, que insistentemente se les mostró a través de sus dichos, de sus hechos, ¿verdad? Hasta el final. Pero ellos simplemente tenían el corazón endurecido, ¿ya? Ellos no veían a alguien enviado de Dios,
¿no es cierto?, lo que estaba ocurriendo, que el tiempo de Dios había llegado. Fíjese que los fariseos debieran haber sido los primeros, o los estudiosos, ¿verdad?, en reconocer al Mesías prometido al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿ya? Ellos estudiaban las escrituras. Fíjese que yo me acordaba, parte este texto, ¿verdad?, esta porción bíblica, diciendo que Jesús, un día mientras Jesús enseñaba, y yo me preguntaba, ¿habrían estado algunos de ellos en presencia de Jesús cuando se perdió en el templo? Y uno de los últimos hechos de la infancia de Jesús, que están en las Escrituras, cuando fueron a Jerusalén, siendo él un niño de 10, 12 años, ¿verdad? Y tiene una conversación con los doctores de la ley en el templo y se admiraban que ese niño tuviera tal conocimiento y autoridad. Después pasaron los años, hubo un tiempo de silencio, ¿verdad? Pero yo me transporto a esa época, ¿no es cierto? Porque ya en esa época el niño Jesús ya era considerado alguien muy especial. ¿Habría estado alguno de estos fariseos presente ese día, en ese día anterior, cuando era un niño, había unos 20 años atrás, aproximadamente, unas 2 décadas antes, había ocurrido ese hecho? No, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí vemos cuál fue el diagnóstico de ellos y por qué lo trataron de blasfemo. Porque realmente, en apariencia, uno podría decir, claro, o sea, ¿cómo se le ocurre perdonar pecados? Claro, ¿quién lo Solo Dios. hacía? En eso tenían toda la razón, absolutamente toda la razón, ¿no es cierto? Y eso es uno de los tantos porciones bíblicas que avalan que Cristo es Dios, ¿ya? Porque dice, bueno, le dice, ¿por qué caviláis? Porque él conocía el corazón, ¿no es cierto? Él tenía algunas facultades Mm. especiales, ¿verdad? Entendía el corazón humano, ¿ya? Y bastaba el murmullo, bastaba la mirada, ¿no es cierto? Cómo miraban a Jesús para que Jesús se diera cuenta y evaluara por su discernimiento lo que estaban pensando. Si era un pensamiento, ¿no es cierto?, o una mirada de aceptación, una mirada de duda, una mirada de rechazo, hasta una mirada de odio. El Señor podía discernirlo claramente. Por eso le dice, ¿por qué caviláis en vuestro corazón? ¿Tus pecados te son perdonados? O que se diga, y lo pone ante esta disyuntiva. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil ante los ojos de los hombres? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate y anda? Un primer análisis nos podría decir, claro, lo más difícil es decirle a un paralítico que Mm. camine. ¿Por qué? Porque si el paralítico no camina, se ve que el que está diciendo eso se ha equivocado. Pero cuando alguien dice, te perdono, a la vista nuestra no hay cambios aparentes. Lo que ha ocurrido con nosotros, cuando el Señor a nosotros nos perdonó los pecados, tal vez ese día hubo un gran cambio en nosotros, pero ante los ojos de los demás, ¿no es cierto? Seguíamos siendo el mismo, ¿no es cierto? Alejandro, Luis, Archibaldo, ¿verdad? Pedro, Juan, Diego, ¿verdad? Pero cuando hay perdón de pecado y la persona siente ese perdón genuino, porque ese perdón conlleva lo que hizo Cristo, de reconciliar, ¿no es cierto?, a la humanidad con Dios. Y eso es algo, ¿verdad?, que lo experimenta la persona. Al principio no hay evidencia externa, pero con el tiempo sí se va evidenciando. Cuando alguien ha sido perdonado por Dios. Pasa cuando a veces nos perdonamos entre nosotros. Oye, yo tengo un conflicto con un familiar, ¿no es cierto? Estamos separados, no nos hablamos, ¿ya? Pero en algún momento se produce el momento adecuado, ¿ya? Y hay una conversación, hay una reflexión, Mm. un reconocimiento de que hemos actuado mal y viene el perdón. ¿Cuántas veces debemos perdonar, Señor? Le dice al hombre. Amén. 7 veces. Y el Señor le dice, no 7 veces, sino que 70 veces 7. Siete, claro. ¿Y cómo cambia eso, hermano? Porque ya se ve Ujú. algo diferente, ¿no es cierto? Ya se dejó la enemistad, ya se dejó la palabrería, ya hay comunión, ¿verdad?
Hermano, y si es bueno tener comunión entre los hombres, ¿cuánto más tener comunión con Dios, hermano? Y aquí dice, mire, ¿qué es más fácil? Ante los ojos de Dios, perdón, ante los ojos de las personas, Mm, decir, paralítico, levántate y anda, o decirle, mm, tus pecados te son perdonados. Ante los ojos, ¿no? Porque esto es algo espiritual, hermano, ¿no es mm, cierto? Claro, más difícil pareciera ser decirle al paralítico, hermano, pero en eso puede haber falsedad, puede haber un falso paralítico, ¿no es cierto? Y muchas veces hemos visto sí, pues. cómo a veces en la actualidad, hermano, uno ve a través de las redes que se producen, ¿no es cierto?, sanidades, pseudo sanidades, hermano, Mm, que a veces son falsedades, son para el público, para atraer incautos, ¿no es cierto? Dios tenga misericordia de eso, mi hermano. Dios. Pero aquí cuando Cristo dice tus pecados te son perdonados, los pecados del hombre fueron perdonados. ¿Por qué? Porque Él es Dios, hermano. Ese es el testimonio, eso es lo importante, Mm, en mi opinión, parte importante de esta porción bíblica, ¿no es amén. cierto? Que Cristo tiene la Amén. potestad de perdonar pecados. Y eso es lo más importante para el ser humano, ¿verdad? Restablecer la relación con Dios. Hermano, porque mire, ese paralítico en algún momento fallece y Mm, muere. Y si muere sin haber sido perdonado sus pecados delante de Dios, el destino de él va a ser un destino eterno separado de Dios. así Y es lo es. que ocurre en la actualidad a cada uno de nosotros. Hermano, muchas veces la gente va por los panes y los peces, por el beneficio económico, Mm, por la sanidad, ¿no es cierto? Se acerca Yes. a Dios. Y una vez que ha obtenido, ¿no es cierto?, ese beneficio, simplemente se olvida y se va y no queda con lo importante que es que podemos transformar nuestras vidas por medio, ¿no es cierto?, del perdón de mm, los pecados. Bueno, y para corroborar, le dice a renglón seguido, ¿verdad? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice paralítico, a ti te digo, levántate y anda. Hermano, y cuando en el instante mismo en que ese hombre se paró, tomó su camilla y se retiró del lugar caminando por sus propios pies, siendo una tremendo. persona paralítica de años, Mm, se demuestra el poder, la autoridad y la divinidad de Dios. mm, Porque así como levantó al paralítico y ocurrió ese milagro, ocurrió el primer milagro, ¿cuál fue? El perdón de pecado y la reconciliación con el Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos ser mm, perdonados de nuestros pecados, aunque se mantengan nuestras dolencias, nuestras enfermedades, hermanos, que son pasajeras, que son por un tiempo, pero podemos irnos al infierno, hermanos, amén. sanitos. Mm. Puede ser, me morí sano, ¿verdad? Me morí en buenas condiciones, ¿no es cierto? Me sanó y ¿verdad? Amén. Hermano, nuestra vida es limitada, pero nuestra existencia es eterna. Y Amén. depende en qué condiciones Amén. estemos en relación con Dios. Eso fue lo maravilloso, eso es lo más hermoso de este momento en que Cristo le dice, tus pecados te son perdonados por tu fe, porque tú has tenido fe, has creído en el Hijo Mm, de Dios, has creído en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre, porque es plenamente Dios y plenamente hombre, ¿verdad? Y con ese hecho, ¿verdad?, del milagro, avala, ¿no es cierto?, y demuestra que Cristo es plenamente hombre y plenamente Dios. Para amén. que ustedes sepan que Mm, el Hijo tiene autoridad. Bueno, y al instante, ¿no es cierto?, ya todos sabemos lo que ocurrió. sí, Efectivamente, el hombre hermano. se levantó, ¿verdad? Y vino el asombro de todo y los fariseos quedaron Amén. obsoletos, hermano. Es lo que Sanidad podríamos decir muchas del cosas. alma, sanidad del alma y sanidad del cuerpo. Vino por uno y salió con dos. Gloria a Dios. Hermano amado. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Cómo que no? Habían visto no solamente que lo había sanado, sino que también había, ¿verdad?, perdonado pecados, Yes. sanidad del alma. Eso no lo hace nadie. Nadie puede trabajar tu alma, es como en la caja negra, hermano, el avión, que nadie puede meter mano en ella. Hermano Alejandro, nos quedan 5 minutos. Adelante. Amén. 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 Qué maravilloso, hermano, ver la gloria como Dios hizo dos obras, dice. Ahí, claro, lo sanó y a la vez también lo sacó de la condición de pecado y podemos ver, meditaba, pensaba.
mi hermana hablaba del pecado, que primero Dios tuvo que perdonar sus pecados para poder hacer la obra. Amén. ¿Y a Amén, qué es lo gloria a que voy Dios. yo a esto? Gloria a Dios. Que para poder hacer un milagro, primero tiene que perdonar nuestros pecados. Mm, Bendito sea el Señor. Meditaba y decía, Señor, y me hablaba y venían entre mis pensamientos y decía, claro, tú, Señor, primero para poder obrar en el ser humano, primero para poder ver tu gloria, tienes que tú perdonar, amén, amén, Dios. perdonar nuestra condición, porque querer que Dios los perdone y también ahí Dios va a hacer su segunda obra, sanar nuestro cuerpo. Primero sanó nuestra alma y después sanó el cuerpo. Hizo dos señales, dos obras a la vez. Y eso quiere decir que en estos tiempos, si lo llevamos a esta época, muchas veces hay enfermedades. ¿Por qué están las enfermedades? Por las emociones, porque no hemos perdonado a un ser querido, a lo mejor no hemos Amén. perdonado a un amigo o no hemos perdonado a nuestros familiares. Y Dios a lo mejor quiere sanarte, Mm, pero si tú no das el paso primeramente de hablar, de confesar, y como dice la palabra, con nuestra boca, el pecado, amén, confesar lo que hay dentro de nosotros. Y ahí el Señor va a obrar en nosotros y va a hacer una sanidad interior y va a mm, sanar lo que está molestando dentro de ti. Bendito sea el Señor. amén, Dios. Eso podía, mientras mi hermano, él hablaba Mm, y analizaba lo que él hablaba y podía ver y decía, claro, como lo hizo Dios con este hombre paralítico. mm, Le hizo dos sanidades, gloria a Dios, qué bendito es el Señor. Y yo decía, amén, Señor, amén. Así es, Señor. Y así mucho en estos tiempos que a lo mejor van a ver este video, a lo mejor tú mm, puedes estar pasando, mm. puedes estar pasando y no ha encontrado la sanidad. Gloria a Dios, aleluya. Pero déjame decirte que en esta hora primero, oh, siento al Señor, pero primero tú tienes que Gloria a Dios. confesarte delante de Dios para que Dios pueda sanarte. Aleluya. Mm, Bendito sea el Señor. amén. Siento su presencia en este lugar. Siento al Señor. Y tú que a lo mejor estás escuchando este programa y lo vas a escuchar, vas a decir y meditar en tu interior, y vas a adentrar con el Señor. Y vas a confesar con tu boca qué es lo que está adentro, y a lo mejor estás pidiendo una respuesta. Y esa respuesta la vas a encontrar a través de la palabra en este instante. Que Dios te va a sanar y Dios en esta hora pueda Gloria a sanar Dios. lo que está ahí. Y los que van a escuchar esta palabra, porque sé que va a llegar a muchos lugares. Dios Mm, tiene que hacer una sanidad. Dios en esta mm, hora está hablando de sanidad, aleluya. mm. Santo es el Señor, poderoso es Dios, como Dios va dando el entendimiento y los va metiendo a la profundidad de su espíritu. Yo me gozo, hermano, me gozo porque siento al Señor. Amén. Y Dios Aleluya. hace su obra y Él es maravilloso su palabra, hermano, es tremendo lo que Dios va haciendo. Cómo va aquí viendo que ese hombre lo sanó, así nosotros también Él lo sana. Gloria a Dios, Amén. mi hermano, mi pastor. Santo es el Señor. Amén. Gloria a Qué Dios. maravilloso. Yo me Gloria a gozo. Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Estamos llegando ya al Amén. final y podemos, como dice mi Qué hermano maravilloso el Alejandro Señor. y mi hermano Archibaldo, abrir nuestro corazón al Señor. Dispongamos nuestro corazón al Señor. Amén. Aquí no estamos hablando de una religión en particular. Ninguna religión, cualquiera ésta sea, puede transformar una vida. Los sistemas filosóficos, políticos, antropológicos hablan del nuevo hombre y lo adornan con conceptos, pero la verdad es que solamente el que puede cambiar una vida es Jesús de Nazaret. Nadie Amén. más puede cambiar una vida. Así es. Así es. Solamente Jesús puede Dios para transformar una siempre. vida. No hay nadie que tenga la llave para entrar a tu alma, a tu corazón. Estimados amigos, le invitamos a Amén. ir a la palabra. Busque a Dios. Busque a Dios. Los profetas decían, hoy Así es. es tiempo de salvación, no mañana. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que el impío está cercano.
Vuélvanse al Señor, que es amplio en perdonar. Hoy es el día de salvación. ¿De qué? De nuestro pecado, nuestra condición, de nuestra maldad. El resto de las cosas que Señor. hacemos son consecuencias. El núcleo, la base del pecado, la causa, es la rebelión y la separación con la cual nosotros partimos, de que partimos nuestra vida, partimos separados, aún en un hogar, si no hemos tenido, que se dice cristiano, si no hemos tenido un encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Las obras no van a ser meritorias, porque si fuera por obra la salvación o la saciedad del alma, entonces algunos podrían hacer buenas obras, estarían asegurados de ir al cielo, y los que no tienen lo menos podrían, irían al infierno. Pero Jesús no hace distinción de persona y vino por todos. Te invitamos, amigo, a descansar en el Señor. Te invitamos a detenerte. Y oramos Amén. para que el Espíritu Santo, no te vamos a hacer repetir una oración mágica que no tiene nada, ¿verdad?, de aquello, sino que te vamos a invitar para que el Señor te pueda guiar y tú en la tranquilidad de la noche esta palabra quede en tu corazón y el Espíritu Santo te convenza. Nosotros no tenemos poder para convencer, no pretendemos hacer eso. Exponemos la palabra y es el Espíritu Santo el que la tranquilidad va a empezar a martillar como lo ha hecho con todos los que estamos aquí. Todos los tres Así es. pertenecíamos a una religión en particular, hasta que Cristo en algún momento se nos aparece, ¿verdad? Viene a nosotros, toca nuestro, yo no lo he visto, pero viene a nuestro corazón, toma posesión de nosotros y podemos decir que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Porque se ha dado un paso fundamental, creerle a Dios, no solamente creer en Él, sino creerle y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias. Te pedimos, Amén. Señor, Bendito por todas Dios. las personas que han escuchado y escucharán este programa. Señor, tú conoces la realidad de cada cual. Nosotros no vemos más allá de esta pantalla, pero tú conoces quién está pasando por un problema u otro. Tú ves los que necesitan, Señor, en este instante Así tú es. una porción de tu gracia. ¿Cuántas personas estarán, Señor, pensando hacer con su vida que sabe qué cosa? ¿Cuánto han encaminado mal sus vidas? ¿Cuántos hogares fracasados hay en este momento o están por separarse? ¿Cuántas parejas están, Señor, de espalda a tus conceptos en frente al matrimonio? ¿Cuántas personas se han rebelado contra ti, abrazando ideologías, doctrinas, Señor, heréticas, diabólicas, que atentan contra, Señor, el sagrado nombre tuyo y tu santidad, no reconociéndote y pensando que el hombre es solo materia? Señor, te pedimos por el desvalido, por el afligido, por la viuda, por el huérfano, por el menesteroso, por el que está necesitado y también por la iglesia, por quienes componemos la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque también de repente, Señor, encontramos dolores dentro aún de nuestras iglesias y personas, Señor, que no comparten la verdadera fe, estando aún dentro de nuestros medios. Señor, pero así está establecido en la palabra, que el Espíritu Santo, el maravilloso Dios Espíritu Santo, toque esos corazones y los traiga, Señor, a convencimiento y puedan ir a ti. Quédate con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Archibaldo, se puede despedir un ratito, breve, y después se despide mi hermano y ya nos estamos yendo hasta el próximo martes, así lo quiere. Estará con nosotros el hermano Benjamín, también de la Iglesia Presbiteriana, compartiendo la palabra. Hermano Archibaldo, en 2 segundos, 3 segundos, despedirse de nuestro amigo y hermano. Yo me quedaría con el versículo 20 de este capítulo 5, hermano, que el Señor nos puede Amén. decir, buen hombre, tus pecados te son perdonados porque tienes fe. Que veas Perdón, ¿qué fe versión en leíste nosotros, tú? hermano, y ¿Qué versión santidad. leíste tú ahí? ¿Ah? ¿Qué versión leíste? La contemporánea de la Ah, Reina ya, Valera, ya, la contemporánea. ya. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, buen hombre, Claro. tus pecados te son perdonados. Que el Señor haya fe en nosotros. Cuando Pedro fue zarandeado, Jesús permitió que fuera zarandeado por el enemigo, le digo, pero he orado por ti para que tu fe no No decaiga. decaiga. Que tengamos fe, y la única fe es escuchar la palabra de Dios. Creámosle al Señor, Amén, mi hermanos, hermano. creamos que Él nos puede cambiar nuestra Amén, condición eterna amén. por puro amor, porque Dios tiene un amor eterno hacia nosotros. Mm. Creámosle al Señor, hermano. Ese sería
mi, Amén. mi Gloria a reflexión. Dios. El Señor bendiga a cada uno de los telespectadores y a ustedes, hermanos queridos, y a sus familias. Gracias, gracias. Hermanito, un saludo final, hermano Alejandro. De aquí nos vamos a tener hasta unos 3 4 programas más porque hay varios hermanos que Amén. van rotando, así que estamos ahí, nos vamos a estar viendo y no nos vamos a perder. Así que ya es parte de nuestro Ya, pues, equipo. Un saludo final, hermano Alejandro. amén, amén. Bueno, doy gracias y un saludo igual de poder haber sentido al Señor en mi vida en este instante. Ha sido una maravilla haberlos conocido, estar trabajando con ustedes. Mm. Doy gracias al Señor porque a través de la palabra el Señor, Él se va moviendo. Amén, Dios. Y la palabra se va haciendo vida, la palabra es viva y eficaz, como dice, Así es. para enseñar, para redarguir, para reprender, para exhortar, gloria a Dios. La palabra es, es la boca de Dios. Eso yo del día que comencé a trabajar al Señor, con temor y temblanza, le dije, Señor, siempre haya un respeto a tu palabra, porque ella es la que nos da la vida y ella es la que habla Amén. de Dios. Amén, Dios. Amén. Y eso es lo Mm. importante. Y doy gracias al Señor y me quedo con el versículo 24 donde dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para Amén. perdonar pecados, tiene todo el Mm. poder, potestad es poder, Sí. poder en el cielo como en la tierra. Y Él era Dios en esa época y sigue siendo Dios y lo va a seguir siendo por la eternidad. Dios les bendiga a usted, a mi hermano Sibaldo, bendiga también a mi pastor Luis, sea el Señor con él, gloria a Dios, sea dándole sabiduría, inteligencia, y aquellos que puedan escuchar y van a escuchar este programa, puedan ellos entregar su vida al Señor. Amén. Y que Yo hay me uno que quedo. perdona, independiente Amén. grande que pueda haber, pero Dios lo perdona. Así que Gloria a muchas Dios. bendiciones a tu vida. Amén. Yo me quedo también con un texto, el último, glorificaban a Dios y decían, hoy hemos visto maravillas. Hemos sido hechos para glorificar a Dios. Y glorificar a Dios va más allá de levantar nuestras manos, sino que en el sentido Yes, literal de la palabra significa obedecer a Dios y hacer su expresa voluntad. Que Dios yes. le bendiga, estimados hermanos y amigos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio, ¿verdad? Que ha salido hoy día, martes 10 de febrero del 2026. Y un saludo y un cariño, un abrazo fuerte a mi hermano Alejandro, que es el segundo programa que está con nosotros. Ya vendrán otros el próximo mes, ¿verdad? Que van dando, vamos Dios. rotando. Hay como 10 hermanos que están participando. Nunca hemos tenido tanto como ahora. Y obviamente al peladito que está siempre con nosotros, Archibaldo Ayares, un hermano muy amado que ya 26 años estamos trabajando en este tema. Dios les bendiga y les guarde, estimados amigos, y tengan una excelente semana.